Daniel, la historia oculta del profeta que enfrentó reyes, fieras y los secretos del fin. Imagina una ciudad en llamas, el humo de los altares mezclado con el de las casas. Imagina a jóvenes arrastrados lejos de sus familias, cruzando un desierto de desconcierto hasta encontrarse ante puertas de oro que no reconocen como su hogar. Esa es la primera imagen que abre esta historia, no una leyenda distante, sino la vida arrancada de su lugar para servir a otro imperio. En medio de ese estruendo nace la figura de Daniel, un joven apartado, educado para la corte de un rey que se creía dueño del mundo. La caída de Jerusalén no fue una escena aislada, ni un episodio menor. Fue la fractura que dejó a una nación a merced del poder extranjero. De aquella ruptura surgieron 4 jóvenes que no aceptaron que su identidad fuera borrada por un sello imperial. A Daniel le pusieron nombre extranjero, a Ananía lo llamaron Shadrach, Mishael fue llamado Meshach, Azaría recibió el nombre Abednego. Nombres nuevos, comida nueva, leyes nuevas. Pero en el corazón de estos muchachos quedó un hilo invisible hacia su Dios, una fidelidad que todavía hoy parece improbable en medio del lujo palaciego. El palacio de Babilonia abría sus salones con mármoles brillantes, columnas doradas y mesas rebosantes. Allí los jóvenes israelitas aprendían la lengua del imperio, historia de reyes y astrología. Se esperaba que olvidaran el pasado, que asimilaran costumbres y dioses nuevos, que se dejaran moldear por la lógica del poder. Pero Daniel tomó una decisión pequeña y firme, no aceptar todo lo que le ofrecían sin examinarlo frente a su fe. La circunstancia más simple se convirtió en prueba decisiva, la comida. No era solo una dieta, era una prueba de identidad. Los platos del rey, sazonados con lo que podía haber sido ofrecido a ídolos o extraído por la vanidad de un imperio, representaban un gesto de integración. Daniel pidió permiso. No fue un acto de orgullo, sino una prudencia que brotaba de la convicción de que su fidelidad quedaba intacta en lo cotidiano. La escena es íntima, una mesa apartada, legumbres y agua frente a carnes y vinos exquisitos, rostros que miran con incertidumbre y un joven que confía en Dios con la misma naturalidad con la que respira. El resultado sorprende al lector y asombra a los oficiales del palacio. La apariencia y la salud de Daniel y sus amigos no decaen, al contrario, su aspecto se vuelve más saludable que el de aquellos que comían de la mesa real. Es la primera señal. En un palacio de falsos brillos, la fidelidad auténtica resplandece. No fue casualidad. La narración insiste en que Dios concedió a Daniel habilidad y sabiduría para entender visiones y solucionar enigmas. En la corte, esta sabiduría empieza a mostrarse. Los jóvenes se convierten en testigos incómodos para los sabios del reino. Su comprensión no depende de las universidades babilónicas, sino de una luz que viene de más allá de los muros del palacio. Aquí se planta la tensión central de toda la historia, el choque entre el conocimiento humano, forjado en las academias del mundo, y el conocimiento divino, que revela el corazón secreto de los reyes y el destino de los imperios. Pronto llega el momento en que el rey Nebucadnezzar sueña sin descanso. Un sueño que lo sobresalta en la noche, un paisaje que se le escapa entre los dedos si no encuentra a alguien que lo interprete. Los sabios del reino son convocados, pero la sabiduría humana se queda corta. La angustia del rey crece, exige no solo la interpretación, sino que le digan el sueño mismo. Dímelo y te recompensaré. Una demanda imposible para cualquiera que dependa únicamente de la lógica humana. El palacio se llena de intranquilidad. Es entonces cuando Daniel entra en la escena de manera silenciosa, primero en la oración, luego en la interpretación. La versión de la visión que se le comunica a Daniel es de una escala impresionante, una estatua gigantesca formada por distintos metales. La cabeza de oro brillante, los pechos y brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies mixtos de hierro y barro. Cada material no es un detalle técnico, es un símbolo tejido con la artesanía divina para hablar de sucesos que ningún rey puede controlar del todo.
Daniel, con la calma de quien ha recibido una revelación, explica que esos metales representan reinos sucesivos, que la gloria humana siempre será temporal y que, en el centro del cuadro, hay algo que no es de este mundo, una piedra, cortada sin manos humanas, que se desprende y destruye la estatua, y se convierte en montaña que llena toda la tierra. Esa piedra es la promesa de un reino que no será derribado por la historia humana. El relato no se queda en lo teórico, aquí la visión se convierte en juicio moral frente a la soberbia. El rey escucha, se reconoce como cabeza de oro, un título que en su boca resuma orgullo. Y sin embargo, la interpretación le coloca frente a la verdad de que todos los reinos son elemento pasajero. No se trata de un complot contra él, sino de una llamada que desborda su trono. El poder humano, por muy magnífico que parezca, no es el centro definitivo de la historia. Ante esa palabra, el corazón del rey vacila entre el reconocimiento y la vanidad. Daniel no la dice para humillar, la anuncia para revelar el propósito eterno que enlaza su vida con lo que vendrá. La sabiduría de Daniel no tarda en ser premiada según las reglas del palacio. Recibe cargos, honor y posición. Se abre un espacio para su testimonio dentro de la maquinaria imperial. Ese favor, sin embargo, no es la señal de que el creyente se volverá inmunizado contra el peligro. Al contrario, cuanto más cerca del trono, mayor la tentación y más visible la prueba. En Babilonia, el poder crea ídolos de sí mismo. El rey Nebucadnezzar, cautivado por su propia magnificencia, ordena erigir una estatua de oro. La noticia corre como electricidad por el reino. Se alzará un símbolo que exige adoración, y la respuesta al símbolo determinará destinos. Es en ese momento que la fidelidad de los tres amigos de Daniel se convierte en un testimonio que cruza siglos. Shadrach, Meshach y Abednego enfrentan la orden con una firmeza que no busca provocar polémica, sino conservar la lealtad a su Dios. En la plaza donde la multitud se reúne, ante los instrumentos de música y la expectación del imperio, su negativa no es una ruptura política, sino un acto de coherencia espiritual. No rendir culto a una figura que representa la propia exaltación del poder humano. La reacción del rey es instantánea y violenta. Enfurecido, convoca a su ministro y dicta la sentencia más fría. Al horno de fuego ardiente, el fuego más intenso, serán lanzados aquellos que desafían la gloria real. La escena del horno está narrada con ojos que buscan cada detalle. El ardor del fuego que devora hierro. El temblor de los guardias que arrojan a los prisioneros. La intensidad de las llamas que parecen devorar la luz. Pero algo inesperado ocurre. Cuando el rey mira, ya no ve 3 hombres en el fuego sino 4, y el cuarto no parece perteneciente a este mundo. La figura que camina con ellos resplandece con luz propia, como si la presencia de Dios atravesara la barrera del fuego sin ser herida. Nebucadnezzar, que esperaba ver un castigo mortal, se estremece ante lo que percibe. No es la derrota de la resistencia humana, sino la irrupción de un poder protector que desafía la lógica del horno. El impacto en la corte es inmediato. Quienes habían llamado al fuego para humillar a los fieles, ahora son testigos de lo que no podían comprender. Una intervención divina que transforma el castigo en signo. Los 3 salen ilesos, sus vestiduras no huelen a humo. El resultado despierta algo en el corazón. En lugar de orgullo, brota un reconocimiento. Nebucadnezzar hace una proclamación pública donde anuncia que el Dios de estos hombres es digno de alabanza. La corte, por un momento, contempla la posibilidad de que la divinidad de Israel tenga autoridad sobre los destinos humanos. Es tentador leer esta escena solo como un milagro espectacular, un segmento cinematográfico donde el fuego no quema. Pero la historia de Daniel insiste en que los signos no deben ser tratados como fórmulas mecánicas. El fuego no es una garantía que cualquiera puede invocar a su antojo. Aquí, el milagro sirve para revelar 2 verdades. La realidad de un Dios que protege a quienes le son fieles, y la incapacidad del orgullo humano para comprender el misterio de esa protección.
El impacto en la corte es inmediato. Quienes habían llamado al fuego para humillar a los fieles, ahora son testigos de lo que no podían comprender. Una intervención divina que transforma el castigo en signo. Los tres salen ilesos, sus vestiduras no huelen a humo. El resultado despierta algo en el corazón. En lugar de orgullo, brota un reconocimiento. Nebucadnezzar hace una proclamación pública donde anuncia que el Dios de estos hombres es digno de alabanza. La corte, por un momento, contempla la posibilidad de que la divinidad de Israel tenga autoridad sobre los destinos humanos. Es tentador leer esta escena solo como un milagro espectacular, un segmento cinematográfico donde el fuego no quema. Pero la historia de Daniel insiste en que los signos no deben ser tratados como fórmulas mecánicas. El fuego no es una garantía que cualquiera pueda invocar a su antojo. Aquí, el milagro sirve para revelar dos verdades: la realidad de un Dios que protege a quienes le son fieles y la incapacidad del orgullo humano para comprender el misterio de esa protección. Shadrach, Mesach y Abednego no ganan el favor de Nebucadnézzar por su astucia, lo ganan por su coherencia moral y por la soberanía del Dios al que sirven. Mientras estos episodios ocurren, la narrativa no olvida que los reinos son más que apariencias. Están habitados por ambiciones, miedos y espíritus que buscan mantener el control. La corte babilónica no es solo un lugar de oro, es un escenario donde se libran batallas invisibles por la lealtad de los hombres. En ese teatro, la fidelidad de unos pocos puede convertirse en la fuerza que desmiente la lógica del poder. Es en este punto que la historia se vuelve más profunda. El choque no es solamente con un trono humano, sino con la misma tentación de perder la verdad por comodidades que parecen inocuas. Nebucadnezzar, que inicialmente reconoce a Dios tras la experiencia del horno, volverá a mostrarse vulnerable a la seducción de su propia magnificencia. Después de la exaltación del palacio y de las proclamaciones que le parecen merecidas, el rey ordena la construcción de una obra que supere todas las anteriores, un monumento personal que hable de su gloria y de su piedad hacia sí mismo. Desde su punto de vista, su poder se legitimaba a través de monumentos visibles. Para él, la grandeza se mide en piedras labradas y plazas que llevan su nombre. Aquello que había sido señalado como temporal por la visión de Daniel comienza a borrarse en su memoria. Es una escena que hiela el aire. Un hombre que ha visto la intervención divina empieza poco a poco a creer que su mano es la única responsable de la historia. Aquí la historia oculta que estamos contando comienza a mostrar su otra cara, la del juicio que se cierne cuando el orgullo humano niega su propia dependencia. Daniel, aunque ahora respetado en la corte, observa sin aspirar al trono. Su papel es testificar, no tomar la corona. Sin embargo, su vida es un recordatorio vivo de lo que Dios puede hacer en medio de la prueba. La tensión se espesa. Estamos ante un imperio que ha conocido asombro y ahora se mueve de nuevo hacia la autocelebración. Lo que el profeta había anunciado sobre la transitoriedad de los reinos queda como una sombra sobre las nuevas edificaciones. En la quietud que sigue al brillo de la proclamación real, la narración nos lleva hacia un horizonte distinto, visiones más profundas, sueños que no pertenecen solo a un hombre, sino que contienen el destino de muchos. Daniel no es un mago que predice con fórmulas, es un hombre que en oración recibe imágenes que trazan un mapa de la historia. Esa dimensión profética es la que hace del relato algo más que anécdotas. Es la revelación de que detrás de los tronos hay corrientes espirituales que influyen en el curso de los reinos. El joven que fue llevado de la ciudad en ruinas ahora es llamado a mirar no solo hacia la supervivencia personal, sino hacia la consumación de los tiempos. Imagina ahora por un momento la corte en calma después de la proclamación. Las antorchas parpadean, el eco de los cánticos se apaga y los administradores vuelven a ocupar sus puestos. El rey camina entre sus arquitectos, imaginando su legado. Pero en algún lugar, en la celda de su corazón o en la cámara donde duerme, una pregunta persiste sin ser formulada. ¿Qué es aquello que realmente permanece? Daniel, lejos de celebrar el monumento, guarda en su pecho la visión de la piedra que se convierte en montaña. Esa imagen regresa como un latido incesante, un reino que no se edifica con manos humanas.
Para quien tiene ojos de fe, la verdadera monumentalidad no está en el tamaño de la construcción, sino en la eternidad que reclama la historia. En este punto, la historia saca a la luz su secreto más provocador. La soberanía divina no es un arma de entretenimiento, ni una promesa comodín para los que la pronuncian. Es un llamado a la conversión del corazón en medio del esplendor. Daniel y sus amigos no buscan símbolos de poder, buscan la integridad. Esa integridad, mostrada en lo cotidiano, en obedecer a Dios aun cuando todo obliga a olvidar, es el hilo que conectará los pasos siguientes del relato. El lector percibe que algo mayor se aproxima, no simplemente la caída o el ascenso de un reino, sino la confirmación de que los diseños humanos tendrán una confrontación final con el proyecto eterno. Si la corte babilónica simboliza lo visible, lo oculto detrás de ella representa fuerzas que no se dejan ver a simple vista. Ángeles, nombres celestiales, líderes espirituales que actúan como jueces invisibles, todo ello compone la trama que Daniel comenzará a desenmarañar. Su habilidad para interpretar sueños no es un talento neutral, es una ventana a la realidad, donde lo humano y lo divino se encuentran en tensión. Y en esa intersección aparecen señales que hoy nos parecen extrañas. Palabras en una pared, figuras en el fuego, bestias en visiones que no encajan en la lógica de los sabios del reino. La historia avanza así, en saltos entre lo concreto y lo visionario. Por ahora, sin embargo, nos detenemos en la noche en que Nebucadnezzar, embriagado por su propio ego, contempla la ciudad y pronuncia palabras que quedarán como eco en las calles. Afirma que todo lo que ve se debe a su mano, que la gloria es suya. Es una proclamación que no busca a Dios, busca la propia exaltación. Los presentes la celebran con vítores, las plazas se llenan de aplausos. Nadie parece percibir que esas palabras son la antesala de un juicio que se cernirá con la fuerza de una tormenta silenciosa. La tensión queda en el aire. La corte sigue su curso, pero la mirada del lector sabe que en algún lugar otra cuenta está pendiente. La historia oculta de Daniel no ha terminado con el horno ni con la proclamación real, apenas ha empezado a desplegar sus capas. Entre las piedras de la ciudad y las visiones de la noche, un hilo conecta la vida de un joven fiel con los finales que solo Dios conoce. En ese hilo se insinúa la gran pregunta que atraviesa este relato. ¿Qué revela la historia de Daniel sobre el fin de los reinos? ¿Cómo habla la visión de la piedra y la estatua a nuestro presente? Y sobre todo, ¿qué significa permanecer fiel cuando el mundo nos ofrece todo para que nos olvidemos? Si esta historia te interpela, si quieres seguir explorando cómo las visiones de un hombre en cautiverio iluminan los destinos de naciones enteras, suscríbete y acompáñanos en las siguientes escenas. Hay más por descubrir. Las revelaciones aumentarán, las tensiones se volverán más agudas, y la historia oculta comenzará a manifestarse con imágenes que ningún rey hubiera querido contemplar. Comparte esto con alguien que busque entender la mezcla entre historia y profecía. La próxima entrega profundizará en los sueños que cambian imperios, las escrituras que aparecen en las paredes y las batallas invisibles que determinan el curso del mundo. La oscura semilla del orgullo, que germina en un trono, no tarda en dar fruto. Nebucadnezzar, que una vez había visto en el fuego la mano inexpugnable de Dios, vuelve a la escena como un hombre cegado por el reflejo de su propia grandeza. Sus terrazas se llenan otra vez de alabanzas, la ciudad entera celebra la magnificencia que él afirma haber forjado con su mano. Pero la historia no permite que la soberbia quede sin respuesta. En el silencio que precede a la tormenta, el rey tiene un sueño distinto. No una estatua esta vez, sino un árbol que se alza majestuoso, que se extiende con ramas que cobijan a todos y cuya altura llega a las nubes. Es la imagen de un poder que cree tocar el cielo mismo. Cuando Daniel explica la visión, la interpretación cae como un hielo sobre la corona. El árbol simboliza al rey que, por su orgullo, será humillado. Se le quitará el juicio, se le hará vivir como bestia en el campo, hasta que reconozca que el Altísimo gobierna la humanidad. No es simple castigo ornamental, es una lección que desbarata la pretensión de que la gloria humana sea origen y fin de la historia.
La profecía cae sobre Nebucadnezzar como una sombra que no admite réplica. Y contra todo pronóstico, la palabra se cumple. El rey pierde la razón, vaga por los pastos, come como los animales, y su cabello crece como el plumaje de las aves. Sus palacios, sus arquitectos, sus monumentos, todo parece evaporarse frente al poder que él creyó controlar. Pero la restauración llega también con la misma intensidad del juicio. Al volver en sí, al recobrar la memoria de quién era y de dónde proviene la dignidad humana, Nebucadnezzar reconoce la soberanía del Creador. Su voz, ahora distinta, proclama la excelencia de aquel que establece reinos y pone límites a la exaltación caprichosa. La escena no es meramente terapéutica, tiene una lección para quienes miran el poder con ojos embriagados de vanidad. El reconocimiento de lo trascendente trae liberación. Aquí la historia oculta de Daniel vuelve a mostrar su hilo conductor. El trono puede humillar, pero la fidelidad y el reconocimiento de Dios conducen a una restauración que, aunque parcial, testimonia la justicia divina sobre la historia humana. El telón de esta etapa cae cuando la narrativa nos traslada a una sala de banquetes diferente, años después, con otro rey asentado en el trono. Belshazzar, heredero de una gloria que se ha hecho frágil por la corrupción interior, celebra con vasos tomados del templo de Jerusalén, una mezcla de sacrilegio y desparpajo que demuestra hasta qué punto la memoria de lo sagrado puede convertirse en juguete del esnobismo político. La noche se enciende en risa y vino, y entre el bullicio de la corte ocurre lo inesperado. La mano aparece, y en la pared aparecen letras que nadie puede leer. La escena de la escritura es una de las imágenes más potentes del libro. Palabras que no obedecen al idioma de los sabios se trazan como juicio, y el miedo deshace la risa. El rey, convulsionado, llama a los sabios, a los expertos en signos y en sueños, pero ninguno puede explicarlo. Solo entonces se trae a Daniel, famoso por su reputación de interpretar los misterios. Con la calma de quien ha aprendido a escuchar más allá del ruido, Daniel declara el significado de la inscripción. Mene, Tekel, Peres. Contaste, fueste pesado y hallado falto. Tu reino dividido será entregado. No hay sofismas, hay lectura directa de un destino. Y en una sola noche, la magnificencia palaciega se deshace. Los persas, comandados por Ciro, irrumpen y toman la ciudad. Los reinos, otra vez, muestran su fragilidad ante la voluntad que no pertenece a la política humana. La caída de Babilonia no es solo una anécdota militar, es la consumación del principio que atraviesa toda la vida de Daniel. Los imperios se alzan, coronan nombres y promesas, pero no son el eje definitivo. En el trasfondo, las escrituras visibles y las visiones invisibles se confirman mutuamente. Para quien lee, queda la pregunta, ¿cómo responde Dios al exceso de poder? La respuesta en esta parte de la historia es contundente, con soberanía que puede emplear incluso a los más modestos instrumentos históricos para realizar su propósito. Con la nueva administración persa, el escenario cambia. Un general llamado Ciro aparece en la historia como quien cumplirá instrumentos de restauración histórica, pero la trama sigue anclada en la vida de los fieles que permanecen en medio de regímenes cambiantes. Daniel, a pesar de los cambios en la cima, conserva una integridad que lo hace valioso para los nuevos gobernantes. Su luz no se apaga con el relevo de coronas. Sin embargo, la protección de un perfil público viene acompañada de envidias y tramas internas. En la corte de Dario el Medo, el relato introduce una de sus escenas más dramáticas y personales. Un decreto aparentemente sólido, escrito en letras que nadie puede cambiar, se utiliza para atrapar al hombre que ora. Los rivales de Daniel, conscientes de que su influencia es grande, urden un plan. Convencen al rey de promulgar una ley que prohíbe a cualquiera implorar divinidades o hombres distintos del monarca por un mes, una trampa diseñada a la medida de la vida de Daniel. Conocedor de la trampa y comprometido con su práctica devocional, Daniel no cesa de abrir sus ventanas hacia Jerusalén y de orar. No busca la provocación, simplemente continúa en la fidelidad.
La mañana en que sus enemigos irrumpen en su casa para denunciarlo, las cortes se llenan de tensión. El veredicto del rey suena irrevocable: la ley es la ley. Daniel es arrojado al foso de los leones, y la puerta se cierra con la misma frialdad con la que se han dictado tantas sentencias en la historia humana. La escena del foso está pintada con tonos de silencio y de expectativa: la roca, la abertura, la soledad. Pero la noche no termina sin que lo sobrenatural intervenga. En la quietud del abismo, un ángel, una presencia protectora, cierra las fauces de las fieras. Los leones, que deberían haber sido instrumentos de exterminio, se vuelven custodios mudos de la vida que no les pertenece. A la mañana siguiente, el rey acude, ansioso, y encuentra a Daniel entero, sin un rasguño, orando como quien no ha sufrido. La respuesta de Dario es inmediata y pública. El varón que creyó que la ley lo salvaría, ahora proclama la excelencia del Dios de Daniel. No se trata de una conversión sin consecuencias, sino de un testimonio que atraviesa la corte y que añade otra capa a la historia oculta. Dios no solo revela el destino de los reinos, sino que protege a los que mantienen la fidelidad, aun cuando las leyes humanas se vuelven instrumentos de muerte. De nuevo, la trama confirma que la presencia divina puede manifestarse en la protección y en la vindicación pública, sin que ello signifique una promesa mecánica para el oyente. Es una gracia que se revela donde hay coherencia. Si la narrativa de los eventos históricos y los prodigios nos deja un eco, es porque no se trata solo de hechos que sucedieron en literales fogones o fosos. Daniel, en su vejez, recibe visiones que ya no hablan únicamente de un rey en particular, sino de la vasta historia de los reinos y de lo que yace al final de la historia humana. Imágenes que desbordan la categoría de lo político y entran en lo eterno. Son sueños que requieren ojos para ver y oídos para escuchar, visiones pobladas de bestias, tronos y un anciano de días cuyo vestido brilla como la nieve. En una de las visiones, Daniel contempla unas criaturas que emergen del mar, bestias horrendas, cada una distinta, que devoran y gobiernan con violencia. Los comentaristas tradicionales han visto en estas figuras la representación de reinos sucesivos y, más allá de eso, las dinámicas de poder que dominan la historia. Sobre ellas, sin embargo, se levanta una escena de juicio. El anciano de días se sienta, con vestiduras blancas y cabellos como lana, y su trono es fuego ardiente. Los libros se abren. Aquí el lenguaje es judicial y cósmico. No hay rey que escape al tribunal definitivo. La imagen pretende enseñar que, por debajo de la apariencia temporal, hay un orden moral que pesa las acciones humanas. En medio de este cuadro aparece también una figura titulada El Hijo del Hombre. No es un simple epíteto literario, es una promesa de alguien que vendrá sobre las nubes y recibirá dominio, gloria y un reino que no tendrá fin. Esta escena no solo establece una esperanza, proyecta una continuidad que trasciende los episodios de la historia que Daniel conoció. La lectura tradicional la ha vinculado con la esperanza mesiánica y con la consumación del proyecto divino. Pero es importante señalar, con la claridad que exige la prudencia exegética, que estas imágenes son simbólicas, han sido interpretadas de formas diversas a lo largo de los siglos. Aquí las presentamos dentro de la tradición que las entiende como anuncio de un reinado eterno, sin confundirse con un mapa cronológico exacto de eventos posteriores. En otra visión, Daniel recibe un detalle más humano y pastoral, una figura semejante a un varón que gradualmente recibe un dominio perpetuo. La escena transmite consuelo. Aunque los padecimientos y las bestias destruidores surjan, hay un horizonte donde la opresión no seguirá existiendo. Esta promesa configura la esperanza que atraviesa el libro. No es un consuelo trivial, sino una expectativa capaz de sostener a quien enfrenta horno, foso y la burla de los poderosos. Pero las visiones continúan y se vuelven aún más complejas. Daniel ve sucesivas hornadas de reinados, simbolizados por diversos animales y por cuernos que representan reyes y poderes. Entre ellos surge un cuerno pequeño que profana y persigue a los santos. Varios entendimientos han visto aquí la encarnación de un poder agresivo que pretende usurpar la adoración y la ley.
La lucha no es únicamente humana, está imbricada con fuerzas espirituales que, aunque invisibles, afectan el curso de imperios y el destino de pueblos. Es en esta sección profética donde aparece otro personaje clave, Miguel, el gran príncipe que defiende al pueblo. Su figura introduce la idea de que Dios asigna custodios espirituales a naciones y comunidades. En el conflicto que Daniel contempla, Miguel se presenta como quien se levanta en favor de los que permanecen fieles en tiempos de angustia. Es una imagen de esperanza aplicada. La resistencia no es puramente humana. Hay asistencia real, aunque a veces oculta, que sostiene a la comunidad fiel. En la medida en que las visiones avanzan, Daniel recibe anuncios sobre tiempos de angustia y de separación. Se habla de un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, de persecuciones que llegarán a un punto culminante y de una intervención final que establecerá justicia. Estas expresiones, ricas en simbolismo numérico, han generado a lo largo de la historia diversas escuelas de interpretación. Algunos las han leído como ciclos concretos de historia, otros como símbolos de periodos de prueba recurrentes. En la narrativa que aquí contamos, adoptamos la prudencia. Las imágenes hablan de realidades espirituales que trascienden cálculos humanos y llaman a la perseverancia. El libro termina con tonos de misterio y de esperanza entrelazados. Daniel escucha sobre una ristra de visiones que culminan en la promesa de resurrección y juicio. En ciertos pasajes, la idea de una recompensa eterna para los justos y de una retribución para los injustos aparece con contundencia. No se trata de un sistema de fórmulas que permitan prever con exactitud la fecha del final, sino de una consoladora certeza. La historia tiene un juez, y las acciones no quedan sin efecto. Mientras tanto, los detalles más concretos del relato añaden humanidad a la figura del profeta. Daniel envejece en un mundo que cambia de manos, y su vida se convierte en testimonio de qué significa mantener la mirada fija en lo eterno. No busca la notoriedad, responde a su llamado. En estas páginas aparece, una y otra vez, el motivo de la fidelidad cotidiana. La dieta que se negó a aceptar en la corte, la ventana por la que asomó su rostro para orar, la quietud con que recibió visiones incomprensibles para los sabios del imperio. Al cerrar los ojos sobre esta secuencia, emergen algunas preguntas que el relato mismo coloca. ¿Qué lugar ocupa la fidelidad en la historia? ¿Cómo comprender la relación entre la política, los reinos visibles, y la soberanía escondida que mueve los hilos? La historia oculta de Daniel nos invita a ver que la respuesta no es simplista. Por un lado, la narrativa afirma que los actos humanos importan. La soberbia es juzgada, la integridad es recompensada y la oración es una práctica que conecta con lo alto. Por otro lado, subraya que hay niveles de realidad que no se ven. Ángeles, figuras celestiales, juicios que se escriben en las paredes y que cambian la historia en una noche. Hay, sin embargo, una medida de prudencia que debemos tomar como oyentes y lectores. Las visiones no son manuales de instrucciones para manipular la realidad. No están diseñadas para garantizar resultados concretos en la vida de quienes las usan como fórmulas. La protección que se muestra en estas narraciones, como la que salvó a Daniel del foso o a los 3 amigos del horno, se presenta como un acto de gracia que brota donde hay coherencia de vida y dependencia genuina de Dios. No es una mecánica mágica, es un testimonio del modo en que la fidelidad puede dejar lugar para la intervención divina. Si miramos el libro en su conjunto, descubrimos 2 coronas narrativas que lo sostienen. Por un lado, la exposición de que los reinos humanos son transitorios y a menudo sordos al mandato ético. Por otro, la promesa de un reino que no será derribado y que establece un estándar eterno de justicia. La historia oculta de Daniel es, en ese sentido, una revelación doble. Revela la vulnerabilidad de la gloria humana y al mismo tiempo la certeza de un Dios que no olvida a los suyos. En términos prácticos, ¿qué nos deja esto hoy? Para quien vive en un mundo donde el dinero, el prestigio y el poder se presentan como dioses modernos, la historia de Daniel es un llamado a la coherencia. No se trata de una llamada a teatralidades religiosas, sino a constancia en las pequeñas fidelidades, a cuidar la integridad en lo profesional, a no transigir con lo que suprime la honra de lo sagrado, a mantener una vida de oración que no dependa de los aplausos.
También es un llamado a la esperanza, la confianza de que la historia no acaba en la exaltación del injusto, sino que hay un horizonte que corrige, juzga y restaura. La dimensión escatológica, la que se refiere al fin, debe leerse con humildad. Tradicionalmente, la imagen del Hijo del Hombre que recibe dominio se ha interpretado como una promesa de redención definitiva. A lo largo de los siglos, teólogos y creyentes han sostenido que esa figura anuncia la consumación del reino. En esta narración, reconocemos esa lectura como legítima dentro de la tradición cristiana, sin elevarla a un instrumento para adivinar fechas. La promesa permanece: los que son fieles encontrarán una recompensa que trasciende la lógica temporal. En los últimos compases de su vida, Daniel queda como un testigo que ofrece más preguntas que respuestas claras. Su legado no es una lista de fechas, sino un testimonio de que la fidelidad puede brillar aún en las cortes más opulentas, y que la verdad de Dios tiene la última palabra sobre la historia. Desde la ventana de sus oraciones hasta las salas donde los reyes pronuncian decretos, su vida enlaza lo visible con lo invisible, lo temporal con lo eterno. La historia oculta revelada por Daniel no es un secreto exclusivo que pertenezca a unos pocos iluminados. Es un relato que invita a la comunidad a mirar con otros ojos. Nos recuerda que detrás de la política y de las grandes construcciones hay realidades espirituales que requieren discernimiento. Nos exhorta a no confundir el brillo del palacio con la gloria definitiva. Nos empuja finalmente a sostener la fidelidad en los detalles, en la mesa donde decides qué comer, en la ventana donde te plantas día tras día para orar, en la valentía serena para decir no cuando la costumbre exige mutismo. Mientras la cámara se retira de las columnas doradas y se posa por última vez sobre la figura serena de Daniel, queda la invitación a tomar su ejemplo, no para asegurarse de milagros automáticos, sino para aprender a vivir desde una certeza profunda, de que la historia tiene voz y esa voz es la del Dios que no olvida. La piedra cortada sin manos continúa su viaje figurado. Se hace montaña, llena la tierra y recuerda a todos que hay un reino que superará a todos los imperios. Si esta narración sobre el profeta que enfrentó reyes, fieras y visiones del fin te conmovió, comparte este video con alguien que valore las grandes historias de la fe. Y si deseas seguir explorando otros relatos bíblicos que entrelazan historia y profecía, mira el próximo episodio de la serie donde continuaremos desentrañando las imágenes que han moldeado la esperanza de generaciones.